Señores, muy buenos días. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este día. Buenos días a todos, cada uno de ustedes. Hoy queremos compartir con ustedes nuestras experiencias de precios de transferencia, pero más allá de lo que es un cumplimiento desde la perspectiva de lo que podría ser una fiscalización. Como cualquier obligación tributaria que podemos tener, es claro que la administración tributaria tiene la potestad de requerirnos información y de revisarla. Y hoy, la intención de hoy es compartir con ustedes algunas experiencias que pueden ser de utilidad a la hora de una fiscalización. Y sobre todo ayudarnos a entender que precios de transferencia no solo aplica a empresas extranjeras. Esto ya quedó atrás de que solo aplica a empresas extranjeras que hacen vida en el país, que las grandes multinacionales que veíamos parecía que eran las únicas que tenían precios de transferencia. O que solo aplica para temas de importación o de exportación. Esto es un tema que va mucho más allá. Y como hemos visto, la economía siempre está en una constante evolución, porque el mundo la va modelando, ¿ok? Por diferentes aspectos, por la presión inflacionaria, por el encarecimiento de la energía, por temas derivados de la pandemia que modificaron muchísimo el mercado, la digitalización, nuevas formas de financiamiento, aspectos relacionados con materia prima, porque siempre el tema de dónde ubicar la materia prima también se ha transformado. O sea, una cantidad de cosas que por supuesto van modelando la economía, y esto hace que el mercado se vaya modificando, pues. ¿Okay? Entonces, ya precios de transferencia no es una exclusividad de grupos extranjeros. Cada vez notamos con mayor frecuencia la expansión de grupos nacionales que han llevado sus operaciones más allá de nuestras fronteras. Y cuando esto ocurre en un grupo económico, un grupo de empresas, es necesario evaluar la estrategia, la cadena de valor, la organización de funciones, activos y riesgos involucrados en el negocio. Y bueno, y todos esos temas que pasan a ser sencillamente un simple cumplimiento a ser una herramienta que permite la transformación eficiente de los negocios. Entonces yo creo que precio de transferencia, más allá de lo que puede ser un cumplimiento, y lo vamos a ver a través de esta presentación, puede servir para que los negocios puedan tener una mayor eficiencia, sean más eficientes y los grupos económicos puedan desarrollarse mejor. Hoy queremos compartir esas experiencias que nos parecen oportunas frente a una creciente número de requerimientos que hemos visto en muchos de nuestros clientes o en diferentes contribuyentes, requerimientos de precios de transferencia donde solicitan información. Y bueno, muchos de los contribuyentes se preguntan, pero bueno, esta información, ¿cómo me la están pidiendo? ¿Por qué me la piden de esta manera? Y bueno, también hemos visto que los procesos de fiscalización o los procesos de requerimiento de información han pasado de ser tan formales, ahora tienen mucha informalidad. Y entonces hay un choque con el contribuyente cuando tiene ese requerimiento de la administración de una manera informal. Entonces, por eso hoy queremos compartir ciertas experiencias que hemos visto nosotros en los procesos de fiscalización, en los procesos de requerimientos de información, y por supuesto ayudarlos a que estén preparados a entregar esa información. Porque y de la manera correcta y de la manera oportuna. Porque, por supuesto, los fiscales o la administración tributaria están en la obligación o están en su deber o en la necesidad de pedir esa información para revisarla, y, por supuesto, el contribuyente tiene la obligación de entregarla. Entonces, bueno, como siempre he dicho, los fiscales harán su trabajo de requerir la información, de revisarla y hacer sus cuestionamientos, y nosotros, como contribuyentes o como asesores, tenemos que estar preparados para entregar la información de una manera coherente, adecuada, que se entienda, ¿ok? Y que no genere problemas de gestión dentro de la propia empresa. Entonces, hoy día tenemos una agenda bien interesante, ¿ok? Y vamos a estar presente un grupo de presentadores que son el equipo de precios de transferencia, el equipo gerencial de precios de transferencia, que está compuesto por Ariane Gómez, Mariángela Pedraza, Elías Nazar, Débora Álvarez, a Rodrigo Rodríguez, que hasta hace poco estuvo en nuestro equipo de precios de transferencia, pero lo estamos invitando hoy como socio de consultoría, porque bueno, estoy seguro que nos va a aportar muchísimo en el día de hoy. Y bueno, y yo que encabezo este grupo de precios de transferencia, y por lo tanto queremos compartir la información que tenemos con ustedes. Dentro de la agenda que tenemos hoy, tenemos marco regulatorio venezolano, porque por supuesto tenemos que a muchos aterrizarlos en el tema de lo que es el marco regulatorio que tenemos hoy día, el marco regulatorio internacional, porque recuerden que precio de transferencia es una norma internacional
y que realmente tiene su basamento en los lineamientos de la OCDE. ¿Okay? Por supuesto, también vamos a estar hablando de temas de actualización sobre la OCDE, por supuesto, específicamente temas relacionados con las fiscalizaciones en Venezuela, el tema de sinergia corporativa y maximización de la cadena de valor, que me parece un tema súper relevante en este tema, porque como ya les dije, precio de transferencia podría ser una excelente herramienta para ser más eficiente en los negocios, y finalmente tendremos unas conclusiones y la apertura a preguntas y respuestas. Entonces, de esta manera le doy la bienvenida a Ariani, ¿okay? Quien va a ser encargada de dar inicio con el marco regulatorio en Venezuela, y espero que disfruten de su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Elis. Bueno, en este caso, en este momento vamos a aterrizar un poco lo que veníamos conversando y vamos a hablar en primera instancia lo que es el marco regulatorio de Venezuela. Vamos a hablar y vamos a llevar a tierra lo que es el concepto principal de precios de transferencias, en donde lo vamos a definir como los precios pactados entre partes vinculadas que no deben diferir de los precios pactados entre partes independientes. Este concepto puede ser un poco complicado de entender, por lo que tengo acá un ejemplo en donde vamos a tener una casa matriz, que es una compañía de afuera generalmente, y tenemos una subsidiaria que la podemos considerar la empresa en Venezuela. Las transacciones que ocurran entre estas dos empresas, que se denominan como partes vinculadas, pues deberían encontrarse a valor de mercado. A valor de mercado significa que esta transacción de importación, exportación de bienes o servicios, pues debería ocurrir como si lo realizara con un tercero independiente, que es donde vemos a la tercera compañía aquí, en donde estos precios deberían pactarse a valor de mercado. Hay un principio denominado como el principio de arm's length o principio de valor de mercado también, en donde nos define que las transacciones celebradas entre partes vinculadas deben ser pactadas a efectos fiscales como si dicha vinculación no existiera, y asumiendo que las empresas actúan en sus relaciones de negocios como terceros independientes. Bueno, la finalidad de esto es evidentemente denominar que esas transacciones no se están viendo beneficiadas por permanecer a un mismo grupo, sino que se están realizando como si se realizaran con cualquier empresa que realice la misma actividad. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el objetivo y el propósito específico de precios de transferencias. El objetivo es perseguir la comprensión real de los hechos económicos que rodean las operaciones intercompañía, para definir si aquellos resultados y los beneficios se distribuyen razonablemente entre las partes de acuerdo al valor que cada una genera y los riesgos que asume. Y el propósito que tiene precio de transferencia es demostrar que las operaciones dentro de la estructura de un multinacional adoptada por el grupo y las actividades de cada entidad que lo conforman responden a razones económicas y comerciales válidas consistentes con el razonamiento de mercado que tendrían terceros independientes. Es decir, esto es una normativa que se aplica a nivel internacional porque evidentemente estamos evaluando transacciones que se realizan tanto en Venezuela como en la compañía de afuera. Lo que se va a demostrar aquí en Venezuela, pues evidentemente también se tiene que demostrar en la compañía de afuera, y por eso la finalidad y el propósito de precio de transferencia es demostrar que no hay ningún beneficio y que se están cumpliendo las razones adecuadas para tú poder realizar este tipo de transacciones. De acuerdo a las consideraciones anteriores, el análisis de precio de transferencia lo que busca plasmar es la naturaleza de valor de mercado de las operaciones pactadas entre las partes vinculadas, a objeto de dar cumplimiento a la obligación fiscal, ya que evidentemente esto lo que busca es demostrar a efectos fiscales que no se están evadiendo impuestos ni se están viendo beneficiados ninguna de las partes del grupo. Para entrar un poco en lo que es la normativa de Venezuela, la ley de impuestos sobre la renta, nos establece 3 supuestos de vinculación. Anteriormente he nombrado que estas compañías deben ser partes vinculadas, y la ley de impuestos sobre la renta nos indica 3 supuestos en donde podemos determinar y evaluar si nuestra compañía es una parte vinculada de la compañía de afuera.
El primer supuesto nos indica que se entenderá por parte vinculada a la empresa que participe directa o indirectamente en la dirección, control o capital de otra empresa, o cuando las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, control o capital de ambas empresas. Este es un artículo bastante amplio, bastante ambiguo, en donde tiene muchísimas interpretaciones, pero sin embargo podemos definir por encima que nos indica que cuando una persona o una empresa está viendo o se encuentra eh, influenciada dentro de lo que es la dirección, el control o capital de la otra empresa, o esta otra persona se encuentra en otra empresa, pues evidentemente la ley nos indica que son empresas vinculadas. El segundo supuesto de vinculación que tenemos es que la normativa se aplicará a las operaciones efectuadas por medio de persona interpuesta, que no califique como vinculada a una parte residente en la República Bolivariana de Venezuela, por medio de la cual ésta opere con otra en el exterior que califique como vinculada. Es decir, aquí básicamente estamos hablando de una persona, un tercero, un intermediario, lo podríamos definir, en donde hemos visto muchos casos en Venezuela que no se está realizando la transacción directa con lo que es la compañía nacional, con la compañía de afuera, sino que tienen un intermediario. Y las funciones que podrían cumplir estos intermediarios, que lo hemos visto en varios casos hoy en Venezuela, es que, bueno, tendríamos un ejemplo, un broker, que él simplemente funciona como medio de pago, en donde es conocido la imposibilidad o la dificultad que se tiene en Venezuela para obtener divisas, pues este intermediario simplemente funciona como medio de pago para su compañía vinculada. En este caso se podría denominar como una compañía vinculada. Y también podríamos dar otro ejemplo, es lo que son una empresa de logística, en donde ella simplemente funciona para poder organizarle y poder realizar todo el trabajo de aduanas, de bajar los contenedores, etcétera, etcétera, en donde ahí también podríamos determinar a este intermediario como una parte vinculada. El último supuesto que tenemos nos dice, salvo prueba en contrario, se presume que serán entre partes vinculadas las operaciones entre personas naturales o jurídicas residentes o domiciliadas en Venezuela y las personas naturales, jurídicas o entidades ubicadas o domiciliadas en jurisdicciones de baja imposición fiscal. Incluso este es un supuesto bastante importante, ya que por desconocimiento hemos visto hoy en día que consideran que no tienen transacciones con partes vinculadas. Sin embargo, cuando consultamos un poco más sobre la información disponible de la transacción, pues podemos notar que las transacciones se realizan con jurisdicciones de baja imposición fiscal. Algunos de los países más comunes considerados jurisdicciones de baja imposición fiscal son Panamá, Islas Caimán, Aruba, Uruguay, Bermudas, entre otras, que incluso el CENIAT en la Providencia Administrativa 0232 nos indica un listado emitido que está conformado por 84 países, en donde lo más importante es denominar que aunque se estén teniendo transacciones con tu vinculada, aunque no la tengas, disculpen, aunque no las tengas, pues vas a tener que regir por la ley de impuestos por precio de transferencias cuando aplique una transacción con jurisdicciones de baja imposición fiscal. Las obligaciones legales de precios de transferencia en Venezuela es que la ley de impuestos sobre la renta nos establece un conjunto de estas obligaciones. La primera obligación que nos indica es la declaración informativa de precio de transferencia, que se llama forma PT 99. La presentación de la misma debe ser 6 meses después del cierre del ejercicio fiscal y no conlleva pago alguno. Es netamente informativo, como lo indica su nombre, pero se deben reportar las transacciones que se tuvieron con sus partes vinculadas. Luego tenemos el estudio de precio de transferencia, que es el soporte de la aplicación de la metodología de análisis prevista en la norma, que es el soporte de todo lo que se reportó en la declaración informativa. Por último, también tenemos los deberes formales adicionales, que están incluidos en los artículos 166, 167 y 168 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que nos están solicitando algunos otros requisitos como son los estados financieros auditados, los contratos establecidos por las transacciones realizadas
entre otros. Estas obligaciones las solicita el CENIAT al momento de una verificación de los deberes formales o al momento de una fiscalización, que es lo que nos interesa y lo que hemos visto hoy en día. Entonces es importante tener conocimiento de que estas son las obligaciones que nos indica la Ley de Impuestos sobre la Renta. Asimismo, debido a que el precio de transferencia no es netamente venezolano, sino que es una normativa internacional, tenemos una documentación de 3 niveles. Esta documentación está conformada por el primero, que es el reporte maestro, que este reporte concentra el análisis de las políticas de financiamiento, de operaciones del grupo, su política de desarrollo, el uso y explotación de intangibles y la política de servicios internos del grupo. Es decir, este reporte maestro, como lo dice su nombre, conforma toda la información global del grupo multinacional. No es netamente de la información local o de las transacciones que se tuvieron en Venezuela, sino que son las políticas del grupo en general. Luego tenemos lo que es el reporte local, que proporciona la información específica de las operaciones intercompañía que llevó a cabo el contribuyente, con un análisis robusto sobre los criterios de comparabilidad y la metodología de análisis aplicable, concluyendo y sustentando el cumplimiento del principio de plena competencia. Este reporte local es básicamente el estudio de precio de transferencia que les estaba nombrando anteriormente. Va a cubrir toda la información reportada en la declaración informativa y va a soportar toda la metodología de análisis para demostrar que esas transacciones se realizaron a valor de mercado. Por último, tenemos el reporte de país por país, que es el muy nombrado Country by Country Report, que es un formato estándar que deberá de llenar y presentar el grupo multinacional para dar a conocer de manera anual e integrada la información relativa a las actividades económicas realizadas por cada parte del grupo y en cada jurisdicción fiscal. Este reporte todavía no está siendo aplicado en Venezuela, sin embargo, estamos esperando ciertos pronunciamientos del CENIA y en este reporte lo que se va a recabar es las informaciones de todo el grupo en general. Como muy bien lo nombré al inicio, pues evidentemente la transacción que se reporta en Venezuela se va a reportar por la otra contraparte, que es la compañía del grupo multinacional. Entonces, este reporte país por país va a demostrar estas transacciones que se tuvieron entre el mismo grupo. Ahora les voy a dar la bienvenida a María Ángela Pedraza, que nos va a indagar un poco más sobre lo que es el marco regulatorio internacional. Muchas gracias, Ariadne. Buenos días a todos. Muchas gracias por unirse al evento del día de hoy. Un poco lo que queremos ahora conversar es luego de haber revisado el entorno o el marco regulatorio en Venezuela, cómo se enmarca entonces precios de transferencia dentro del marco regulatorio o del marco de la tributación internacional. Y en ese sentido, por supuesto, hay que partir del hecho de que el proceso de globalización originó la expansión de los negocios, de las economías se expandieron y entonces, por supuesto, empezaron a crecer, empezaron a aparecer, a expandirse en distintas jurisdicciones. Y eso lo que trajo como consecuencia dentro de múltiples factores es que se ampliaron las potestades tributarias de los estados que dijeron, bueno, yo quiero tributar esa renta que la compañía que es de mi jurisdicción está generando en ese otro estado. Entonces empieza a generarse o se empezaron a generar una serie de conflictos bien importantes. Por un lado tenemos la doble tributación internacional que en términos muy generales lo que consistía era justamente eso, dos estados querían atribuirse la potestad de tributar sobre una renta. Y otro de los conflictos principales y desde mi punto de vista uno de los más graves es que se empezaron a armar estructuras de erosión fiscal aprovechándose de esos vacíos legales que se originaron producto de ese crecimiento tan acelerado que tuvieron los negocios. Lamentablemente las normas tributarias de los países no iban de la misma manera. Entonces se crearon esos vacíos y por supuesto, y hay casos conocidos globalmente, casos públicos conocidos, donde grandes compañías multinacionales con billones de dólares en ingresos terminaban pagando impuestos en jurisdicciones donde no tenían su centro de negocios o su gran fundamento económico.
Entonces, a raíz de estos dos conflictos fundamentales, se originan o se crearon tres modelos de convenio tributario, en el caso el modelo de Estados Unidos, el modelo de las Naciones Unidas y el modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el modelo OCDE, es el modelo más utilizado y el modelo por el cual en Venezuela nos hemos regido en estos últimos años. Este modelo de convenio lo que tiene está conformado por 25 artículos que lo que buscan es especificar, darte un parámetro, darte un lineamiento para que en las transacciones que tú pactes o en los negocios que tú pactes con otro estado, estén de alguna manera tipificados allí, estandarizados de alguna manera y darte una guía. Específicamente en aspectos como desde definir quiénes estarían sujetos al modelo de convenio hasta cómo sería la imposición de la renta en distintos tópicos, rentas inmobiliarias, beneficios empresariales. Y justamente aquí, dentro del modelo de convenio, el artículo 9 de empresas asociadas, es lo que enmarca lo que conocemos comúnmente como lineamientos de la OCDE. Son justamente aquí en este artículo 9 donde está establecida toda los parámetros, la guía de precios de transferencia por la cual nos regimos hoy en día. Y aquí es bien importante también entonces hacer la sincronización que hay entre nuestra ley de impuestos sobre la renta y estos lineamientos de la OCDE, puesto que el artículo 111 de la ley de impuestos sobre la renta es totalmente coherente con la definición del principio de plena competencia o el principio de arm's length que se define igualmente en el artículo 9 de los lineamientos de la OCDE, cuando dice que cuando las condiciones que se impongan entre las relaciones comerciales o financieras difieran de las que ocurren entre partes independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las partes de no existir estas condiciones y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, serán incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia. Es decir, cuando tú demuestras que esas transacciones que tú pactas con tu vinculada difieren de lo que harían terceros independientes, debe haber un ajuste, se debe someter un ajuste en la declaración de rentas de la compañía. Y por otra parte, para continuar con esa sincronización entre nuestra norma y los lineamientos de la OCDE, el artículo 113 de la ley establece que para todo lo no previsto en la ley de impuestos sobre la renta serán aplicables las guías de precios de transferencia para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales o aquellas que las sustituyan. Es decir, se tomarían en cuenta las publicaciones más recientes que tengan, no se limitó a un año en específico. Entonces, hay bastante coherencia entre nuestra norma y los lineamientos de la OCDE. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de todo lo que es el plan de acción BEPS y la introducción del plan de acción BEPS. Esto es el plan contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, o BEPS por sus siglas en inglés, que consiste en modificar y reconstruir las prácticas fiscales internacionales a través del desarrollo de reglas tributarias adaptadas al contexto mundial actual. ¿Con el propósito de qué? Justamente con el propósito de cerrar esas brechas, esos vacíos legales que hay entre los distintos estados y proporcionar a los contribuyentes lineamientos más claros para estructurar sus operaciones. Este plan está constituido por 15 acciones específicas dirigidas a establecer lineamientos básicos para adecuar los marcos normativos de los estados y sobre todo neutralizar las prácticas fiscales que separan artificialmente los ingresos imponibles de las actividades económicas que las generan. Y estas 15 acciones y todo el plan de acción BEPS están fundamentadas en tres principios básicos y de ahora en adelante estos tres principios empiezan a ser, no lo podemos ver como, bueno, es una norma muy internacional. En realidad, aunque la administración tributaria no ha tenido, en Venezuela no ha tenido un pronunciamiento tan específico sobre esta norma, para allá vamos, o sea, hacia este entendimiento, hacia esta implementación vamos. Y estos tres principios no los podemos ver tan globales, los debemos aterrizar incluso a las operaciones que están ocurriendo hoy en día en Venezuela y lo que hemos visto, este crecimiento que hemos estado experimentando. Estos tres principios serían la coherencia, lo que en términos generales es mejorar la coherencia de los estándares impositivos, por supuesto, a los fines de cerrar esos vacíos legales que hay entre las distintas jurisdicciones.
La sustancia que lo que se encarga o lo que quiere decir es reforzar la focalización de la sustancia económica, otorgando el debido peso a las transacciones desde una perspectiva económica, tomando en cuenta funciones, activos y riesgos, lo cual son tres fundamentos de precios de transferencia, solo que en el plan de acción BEPS se incluye un nuevo concepto que es la generación de valor. ¿Dónde está el grupo multinacional generando valor para el grupo y sus transacciones? Y por último, el último principio es la transparencia, porque lo que busca es garantizar un entorno fiscal de mayor transparencia, emplazando al contribuyente a exponer la forma como hace sus negocios y que ésta sea lo más adecuada posible. Estas 15 acciones abarcan distintos temas, justamente el propósito es abarcar la mayor cantidad de transacciones, delinear mucho mejor las transacciones que ocurren entre el grupo. Y aquí podemos identificar en las acciones 8, 9 y 10, alinear precios de transferencia con la creación de valor. Empieza este tema de la generación de valor a cobrar una importancia fundamental. Y la acción 13, que es el rediseño de la documentación de precios de transferencia, que era la documentación en los 3 niveles que comentaba hace un rato Ariane. Por supuesto, hay 2 acciones que abarcan los 3 principios, que es la acción 1, abordar los retos de la economía digital, y la acción 15, que es la instrumentalización bilateral. Y en este sentido, pues precio de transferencia contribuye como una herramienta fiscal y gerencial a revisar las políticas del grupo multinacional y justamente documentar la coherencia, sustancia y transparencia con la cual ocurren las transacciones cross-border o las transacciones transfronterizas que ocurran dentro del grupo. Te permite precio de transferencia dar ese marco formal a tus transacciones, más allá de verlo como un cumplimiento, es ampliar nuestra visión gerencial para estructurar justamente esas transacciones. Los lineamientos de la OCDE se han venido modificando para incluir nuevas discusiones justamente para incorporar los acuerdos conversados sobre BEPS, especialmente para continuar la revisión de normas de tributación internacional, incluyendo los nexos y justamente la arquitectura de las transacciones dentro del mismo grupo. ¿Y dónde estamos hoy? Nuevos retos surgen como, en la actualidad como resultado del acelerado avance de la economía digital. Y hace un rato hablábamos que la globalización marcó un hito en la expansión de los negocios, en ese crecimiento económico que tuvieron los países. Y nuevamente, o sea, estamos hoy en día en presencia de un nuevo hito que es la economía digital. Y lo hemos conversado en distintas charlas, todo el tema de ese crecimiento exponencial que tuvo y justamente también a raíz de la pandemia. Entonces, esa economía digital está trayendo nuevos retos. Sin duda representa una reformulación de las normas tributarias internacionales tal y como las conocemos. Y la verdad es que esta rápida o este acelerado crecimiento va ganando terreno frente a la respuesta que puedan dar los organismos eh, internacionales o incluso las administraciones tributarias de los países. Las nuevas discusiones que mantiene tanto la OCDE como el G20 y la Unión Europea como principales actores en estas discusiones han estado orientadas a evitar justamente las planificaciones fiscales agresivas, que realmente el grupo multinacional sea capaz de demostrar dónde está la creación de valor y la sustancia, coherencia y transparencia de sus operaciones y evitar el aprovechamiento de vacíos legales. Y para ello incluso se están generando nuevas discusiones en torno al pilar 1, al pilar 2, que probablemente lo hayan escuchado, que es el establecimiento de una tributación o de un impuesto mínimo global. Son discusiones que abordaremos en futuras ocasiones, pero no podemos dejar de mencionarlo ni tampoco podemos verlo como algo muy global, como algo que quizás no nos está afectando en este momento. Creo que debemos ir actualizándonos en eso. Debemos, a veces el día a día en la operatividad de nuestras empresas no nos han permitido abordar esos temas, pero no nos debemos quedar atrás, porque el crecimiento o la expansión que hemos tenido en algunas compañías en Venezuela pudiera estar apuntando a revisar justamente este tipo de normas. Y lo que está ocurriendo finalmente pues es un replanteamiento de la norma que regula las operaciones comerciales tal y como las conocemos. A continuación los voy a dejar con Débora Álvarez y la actualización de los lineamientos de la OCDE. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Buenos días para todos. Bueno, los lineamientos de la OCDE
como nos comentó Mariana, la plasman esa revisión de las normas tributarias internacionales. Y también, como lo dijo Ariadne en un principio, pues estos lineamientos de la OCDE son nuestro pilar, nuestra base para interpretar la normativa de precios de transferencia en cuanto al cumplimiento de ese principio que nos comentaba ella, el principio arm's length o principio de valor de mercado, que también es conocido como principio de plena competencia. ¿Y por qué les venimos a mencionar este tema de la actualización de los lineamientos de la OCDE? Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿cuándo nos van a conversar acerca de los temas de la fiscalización en materia de precios de transferencia en Venezuela? Precisamente les venimos a comentar brevemente cuáles son los aspectos que fueron modificados en los lineamientos de la OCDE de este año, precisamente porque el CENIAT en sus actuaciones en materia de precios de transferencia pues hace referencia a los párrafos establecidos en los lineamientos de la OCDE, un poco pues guiándose por el artículo 113 de la misma ley de impuestos sobre la renta, que nos dice que para todo lo que no puedas comprender en la ley, pues te puedes referir a los lineamientos de la OCDE del 95 o a aquellos que los sustituyan. Entonces, precisamente eso es lo que les venimos a comentar brevemente, muy brevemente la mañana de hoy. Entonces, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Eso es lo que precisamente queremos conversar con ustedes. Entonces, si vemos esos lineamientos que ya les comentaba que sufrieron cambios en el 20 de enero de este año, precisamente vienen a incorporar tres, digamos, actualizaciones derivadas de las revisiones de tres informes. El informe que habla de la guía revisada del método transaccional de reparto o división de beneficios bajo la acción 10 del Plan de Acción BEPS, el cual fue aprobado en junio del 2018. En esa misma fecha se aprobó el informe de la guía para las administraciones tributarias sobre la aplicación del enfoque de intangibles de difícil valoración, que ya habíamos visto en los lineamientos que fueron actualizados en el 2017, pues ya se incorporaba un capítulo que nos hablaba extensamente de todo lo que se refiere a los intangibles. Sin embargo, digamos que lo que vemos derivado de este informe y su incorporación en los lineamientos, lo que vamos a ver es un anexo que se incorpora a manera de guía y ejemplos prácticos, ¿no? Esta orientación, como ustedes saben, pues se incorpora en la misma fecha del informe anterior, 21 de junio del 2018, y el tercer informe que, digamos, se quiso incorporar en los lineamientos de este año es el relacionado con la guía de transacciones financieras en materia de precio de transferencia, un poco para adaptar a todos los cambios derivados de las acciones 4, 8 y 10, el cual fue publicado el 11 de febrero de 2020. Entonces, si bien es cierto, digamos, parecían que no son cambios que van a generar una actualización muy drástica de los lineamientos, sí vamos a ver a continuación cuáles son los capítulos que sufrieron modificaciones en los lineamientos de la OCDE. Que, como ven en el capítulo 1, se incorpora la sección de punto 1.2.2 que nos habla de las tasas de rendimiento libres de riesgo y ajustadas al riesgo. Un poco para ajustar todo el tema de, bueno, estamos analizando funciones, activos y riesgos, y en la medición de ese riesgo, entonces vamos a conversar de este tema, pues que los lineamientos están incorporando de forma novedosa, acerca de cuáles son las tasas de rendimiento libres de riesgo, cómo identificarlas y las ajustadas. En el capítulo número 2 vamos a ver que se actualizó la sección C que ya veíamos en los lineamientos del 2017, ya veíamos que estaban resaltados en gris y que nos indicaban que eso estaba bajo, digamos, discusión en el informe que les comenté anteriormente, ¿no? Que finalmente se dio en el 2018. Entonces, vamos a ver entonces este tema del método transaccional de reparto o división de beneficios en el capítulo 2 totalmente actualizado. Vamos a ver también el capítulo 10, que es una incorporación totalmente novedosa. Nunca antes en los lineamientos habíamos visto que la OCDE se dedicara extensamente a explicarnos, a darnos una guía de cuáles son los distintos tipos de transacciones financieras que se presentan día a día y desde hace muchísimo tiempo entre empresas relacionadas o vinculadas. Y luego
vemos la inclusión del anexo 2 del capítulo 6, que es una guía, como les dije, pues ya habíamos visto extensamente todo el capítulo de intangibles, pero sí quisieron incorporar esta guía para la aplicación del enfoque de los intangibles de difícil valoración e incluir algunos ejemplos ilustrativos. No vamos a entrar en detalle extenso porque sería, digamos, estaremos toda la mañana hablando de todos los cambios que se han incorporado, pero les voy a resumir a continuación lo que conversa o lo que habla cada uno de esos capítulos. En el capítulo que habla de tasas de rendimiento, pues vemos que esa sección incorpora y cambia algunos párrafos, obviamente cambia la numeración y brinda orientación sobre cómo determinar una tasa de rendimiento libre de riesgo y una tasa de rendimiento ajustada al riesgo. En aquellas situaciones en las que una empresa vinculada tiene derecho a cualquiera de esos rendimientos y pues el capítulo te da una orientación de cómo puedes hacerlo e incluso te refiere a otro capítulo de los lineamientos de la OCDE. Entonces también te dice que una tasa libre de rendimiento libre o de libre rendimiento de riesgo es el rendimiento hipotético que se esperaría en una inversión sin riesgo de pérdida. Entonces ahí lo que vemos es que, por ejemplo, un enfoque que se usa ampliamente en la práctica es tratar la tasa de interés de ciertos valores emitidos por gobiernos como una tasa de referencia para un rendimiento libre de riesgo, ya que los profesionales del mercado generalmente consideran que estos valores no conllevan un riesgo de incumplimiento significativo. Entonces, ahí lo que podemos ver, digamos, es todas esas recomendaciones que nos da el capítulo en cuanto a lo que tiene que ver con el rendimiento libre de riesgo. Y cuando nos habla de la tasa de rendimiento ajustada al riesgo, nos dice que cuando la parte que proporciona financiamiento ejerce control sobre el riesgo financiero, el control sobre cualquier otro riesgo específico generalmente puede esperar una tasa de rendimiento ajustada al riesgo de su financiación. Al determinar la tasa ajustada por riesgo, es importante, y nos comenta la OCDE, identificar y diferenciar el riesgo financiero que asume el financiador al llevar a cabo su actividad de financiación y el riesgo operativo que asume la parte financiada y está relacionado con el uso de los fondos. Entonces, aquí digamos que uno de los aspectos que nosotros quisimos traer a colación es, si bien es cierto, nosotros conocemos que desde hace muchos años todos los contribuyentes están pactando diariamente operaciones financieras con sus partes vinculadas, en muchos casos vemos que los términos y condiciones que pactan en una operación, por ejemplo, de préstamo, indican una tasa libre. Entonces, ¿qué pasa? También quisimos traerle a colación, y esto ya no formando parte del tema de los lineamientos de la OCDE, pero sí tomando en consideración que la tasa LIBOR pues ya se dejó de publicar en la mayoría de sus denominaciones. La única denominación que creo que se está publicando es la denominación en dólares y están dando un plazo hasta junio del 2023, pero ya casi todas sus denominaciones dejaron de cotizar hasta diciembre de 2021. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene un contrato con alguna parte vinculada o un contrato simplemente con un tercero en el cual esté pactando esa tasa LIBOR, pues tenga en consideración que pues, esa tasa LIBOR ya no va a estar teniendo ningún tipo de cotización y cuando vaya a verificar si esa operación está o no está a valor de mercado, pues no va a tener, digamos, mucha validez en el tema de la tasa de referencia. Entonces, sí hay que buscar otro tipo de tasas como la Secure Offer Rate, que está proponiendo la misma Federal Reserve, que es como el Banco Central de los Estados Unidos de América, y hay otras tasas que están proponiendo pues otros países, conociendo pues este periodo de transición, sabiendo que ya la tasa LIBOR pues en la mayoría de sus denominaciones ya no está teniendo ningún tipo de cotización. Ahora bien, si nos vamos a otros cambios relacionados con el capítulo 2, pues vemos que la sección C del capítulo nos habla del método transaccional de división o reparto de beneficios y que esta versión del 2022 incorpora algunos ejemplos prácticos en su anexo y se mantiene la premisa básica de que ese método debe aplicarse cuando se considere que es el método más apropiado para el caso en cuestión. Ahí vemos también que, bueno, la OCDE quiso incorporar nuevos elementos de análisis como para que las personas a la hora de realizar un análisis en donde existan uno, dos o más compañías realizando algún tipo de operación en conjunto, pues tengan este método como
un método para, digamos, análisis, tener todos los elementos. Se incluyen guías para la determinación de los beneficios relevantes a repartir y los factores de reparto más adecuados a utilizar. Y un elemento novedoso que vemos es que nos dice que el beneficio debe ser considerado igual que las pérdidas al momento de la aplicación del método, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el nombre de división de beneficios nos refiere a ver los beneficios pactados por cada uno de los participantes en la operación, pues también estamos considerando bajo la lupa de este método el tema de las pérdidas que se puedan obtener por cada uno de los participantes. Cuando vamos a ver en la siguiente lámina que a pesar de que los lineamientos de 2017 ya incorporan el nuevo capítulo 6 que trata sobre la aplicación de los intangibles, vemos que en esta versión se incorpora pues estos anexos, como ya le dije al principio, que ilustran algunos ejemplos y nos da al principio una introducción que resume los principios existentes en la aplicación del enfoque de intangibles de difícil valoración y que incluyen aspectos que mejoran la coherencia y acortan o disminuyen cualquier posible riesgo de doble tributación económica. Se incluyen los ejemplos que les mencioné y se adicionan detalles sobre prevención y resolución de disputas en relación con el enfoque de estos intangibles de difícil valoración. Y a la hora de ver el capítulo 10, es el capítulo más novedoso de todos los cambios que han incorporado en estos lineamientos. Vemos que el capítulo inicia recordándonos la relevancia de todo el análisis de comparabilidad que siempre ha mencionado la OCDE cuando nos dice que debemos evaluar los términos contractuales de las operaciones, que debemos ver las funciones que realiza la compañía, los activos que tiene y los riesgos que asume en cada una de sus operaciones y de sus actividades, las características de los bienes o de la propiedad transferida, las circunstancias económicas que rodean a la transacción y las estrategias de negocio que puede utilizar la compañía en su diario quehacer. Entonces, en este capítulo abordan muchísimos aspectos relacionados con la remuneración de las transacciones financieras y los tipos de transacciones financieras. Entonces, nos habla de todo el tema de funciones de tesorería, nos habla también de temas relacionados con, por ejemplo, préstamos intragrupo, sistemas de cash pool, que es un sistema que, bueno, habíamos mencionado y habíamos visto en algunas ocasiones, pero que no teníamos como que un lineamiento por parte de la OCDE que nos dijera una guía más o menos cómo estaban estructurados y cómo estaban diferenciados, las coberturas o hedging, las garantías financieras y todo lo que tiene que ver con el seguro cautivo, que también es un tema novedoso que nos está mencionando la OCDE. Así que digamos que en todos estos temas lo que les queremos mencionar es que precisamente ustedes cuando vayan a ver, digamos, vayan a voltearse después de esta charla y decir, bueno, vamos a ver todas las operaciones que yo tengo con mis compañías vinculadas, van a darse cuenta que de pronto estaban dejando de lado algunas operaciones que de pronto el CENIAC o la administración está considerando como vinculadas a la luz de los supuestos de vinculación que les mencionó Ariadna en un principio y digamos que desde un punto de vista de análisis es mejor, digamos, ponerse a derecho en el caso de que haya algo que reportar a la luz de precios de transferencia, porque como nos va a mencionar Elías a continuación, el CENIAT pues ya ha tomado o ya ha realizado algunas revisiones desde finales del año 2021 hasta la fecha y pues lo que están revisando hasta ahora es deberes formales y precio de transferencia, así que bueno, los dejo con el Muchas gracias. Buenos días a todos. El día de hoy yo les estaré conversando sobre las fiscalizaciones en materia de precios de transferencia en Venezuela. Durante los últimos 20 años, la Administración Tributaria ha realizado un número importante de fiscalizaciones en materia de precios de transferencia a contribuyentes de diversos factores, de diversos sectores, disculpen, como pueden ser el farmacéutico, de seguros, bancarios, automotrices, manufactureros, de consumo masivo. Entre los criterios que ha fiscalizado la Administración Tributaria se encuentran fiscalizaciones respecto a operaciones específicas con partes vinculadas como la importación e importación de bienes y servicios, las operaciones financieras. También ha fiscalizado en materia de las empresas seleccionadas como comparables en los análisis de precios de transferencia
y una fiscalización en materia de criterios de vinculación. Esta fiscalización en materia de criterios de vinculación fue bastante interesante debido a que una persona natural es accionista y presidente de una empresa domiciliada en Venezuela. La misma persona natural es miembro de la junta de consultores de una empresa en el extranjero, es decir, solo es consultor, él no toma decisiones, él no es accionista, no está en la junta directiva, solo es un consultor. La empresa domiciliada en el extranjero es el único proveedor de la empresa venezolana. La administración tributaria determinó que existía vinculación entre ambas partes, y esto llamó poderosamente la atención, ya que en la legislación venezolana, entre los criterios de vinculación, no se encuentra el ser proveedor exclusivo, tal como lo mencionó Ariadne Gómez en su parte de la presentación. Sin embargo, años después, la administración del Tribunal Supremo de Justicia desestimó lo determinado por la administración tributaria y concluyó que efectivamente entre esas dos compañías no había vinculación alguna. Por otra parte, también hemos visto en los procesos de fiscalización en Venezuela que hay algunos procedimientos que son aceptados por la administración tributaria y otros que son cuestionados o rechazados. Entre los procedimientos aceptados tenemos la aplicación de metodologías basadas en las rentabilidades, selección de compañías comparables del exterior, el cálculo de rangos intercuartiles para la determinación del rango de libre concurrencia. De eso, entonces se encuentra establecida una providencia administrativa 0090. De igual forma, como nos comentó María Ángela Pedraza, en caso de que la compañía no los precios o los márgenes que están apartando las compañías con sus partes vinculadas no se encuentran en valor de mercado, los beneficios que hubiesen sido obtenidos deben ser sometidos a imposición y se someten a imposición ajustándose a la mediana del rango comparable. De igual manera, la aplicación de ajustes de capital o de cuentas de balance son aceptados y la aplicación de ajustes por diferencias de mercados geográficos o de un país. Entre los procedimientos cuestionados tenemos la aplicación de ajustes contables y financieros extraordinarios, la selección de compañías comparables con pérdidas operativas promedios o recurrentes, las compañías comparables con activos intangibles superior al 3% del total de los activos, las compañías holding como comparables, el uso de información financiera ajustada por inflación. En las operaciones financieras, la administración suele rechazar la utilización de spreads que no van con el año del ejercicio fiscal y uso de información financiera promedio. A continuación, les queremos presentar las sanciones establecidas en nuestro Código Orgánico Tributario en relación a precios de transferencia. Entre los ilícitos formales tenemos que no presentar la declaración o presentarla con un retraso superior a un año. La multa acarreada es 150 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el BCB y clausura de la oficina, local o establecimiento por un plazo de 10 días continuos. Por otra parte, presentar la declaración en forma incompleta o con un retraso inferior o igual a un año acarrea una multa de 100 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. No mantener o conservar la documentación e información que soporta el cálculo de los precios de transferencia acarrea una multa de 1000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el BCB. Es importante destacar que precios de transferencia dentro de nuestro Código Orgánico Tributario tiene una de las sanciones más onerosas, que es esta, la de 1000 unidades, de 1000 veces el tipo de cambio. Por otra parte, también amerita clausura de la oficina local o establecimiento por un plazo de 10 días continuos y proporcionar a la administración tributaria información falsa o errónea 100 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el BCB. Entre los ilícitos materiales tenemos que quien mediante acción o omisión cause disminución ilegítima de los ingresos tributarios, inclusive mediante el disfrute indebido de exenciones, exoneraciones u otros beneficios fiscales, desde 100 hasta 300% del tributo omitido. Y por último, incurrir en defraudación tributaria mediante la simulación, ocultación, engaño o cualquier otra maniobra fraudulenta resultando en una disminución del tributo a pagar, prisión de 6 meses a 7 años de cárcel y la sanción
establecida en el artículo 111, aumentado un 200%. De igual manera, las multas serán aumentadas en un 200% cuando sean cometidos por sujetos pasivos especiales. Como bien lo dije al principio, la Administración Tributaria en los últimos 20 años ha realizado un número importante de fiscalizaciones a distintos contribuyentes. Sin embargo, en los últimos 3-4 años no ha sido así. Sin embargo, nos llamó poderosamente la atención que a partir del último trimestre del año 2021, la Administración Tributaria visitó un número importante de grupos multinacionales en el país, entregándoles actas de notificación de deberes formales. Y en dicha acta establecía que la sanción aplicada era 100 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor y por no contar con la documentación, cierre de la compañía por 10 días hábiles y una multa pecuniaria de 1000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el SB. Y en caso de ser contribuyente especial, la sanción se incrementa un 200%, como lo mencioné anteriormente. Entre los documentos requeridos por la Administración Tributaria en esta instancia de revisión se encuentran copias fotostáticas de los estados financieros abultados y auditados, que incluye el correspondiente dictamen del contador público, todas las notas a los estados financieros auditados históricos correspondientes al ejercicio económico finalizado en el año 2020, informes o estudios de precios de transferencia correspondientes al ejercicio económico finalizado en el año 2020, en medios magnéticos o electrónicos en formato PDF, estructura organizativa del grupo corporativo a nivel nacional e internacional que incluya empresas filiales y afiliadas, copias fotostáticas legibles de las declaraciones de rentas correspondientes al ejercicio económico finalizado en el año 2020, declaración informativa de precios de transferencia correspondiente al ejercicio económico 2020 y papeles de trabajo utilizados para la elaboración de dichas declaraciones informativas en materia de precios de transferencia. Por otra parte, durante el primer cuatrimestre del año 2022, la Administración Tributaria visitó nuevamente gran parte de los contribuyentes visitados durante el 2021, en la cual realizó una serie de requerimientos adicionales, los cuales son contratos celebrados con partes vinculadas durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020, documentos que soporten las transacciones de ingresos y egresos con partes vinculadas, documentos que soporten las transacciones de egreso por concepto de capacitación con partes vinculadas. Este punto es bastante interesante, ya que a los contribuyentes que se les estaba solicitando esta información no habían mantenido este tipo de transacción con partes vinculadas durante ese ejercicio económico. Sin embargo, la administración fue uno de los requerimientos que realizó. Por otra parte, libros cronológicos de operaciones de mercado abierto para los contribuyentes de sectores de seguros, bancarios y papeles de trabajo que soporten el detalle de elaboración de dichos libros cronológicos. Y a continuación les traemos unas recomendaciones en caso de que usted como contribuyente sea fiscalizado en materia de precios de transferencia. Lo primero sería coordinar la entrega de documentos con el fiscal o revisor actuante para evitar futuros problemas operativos en la consignación de documentos. Preparar una carta de entrega que contenga una lista de los documentos a consignar y que se le entregue una copia a usted. Tomar en consideración los plazos generalmente dados para este tipo de revisiones y en las revisiones que dieron lugar durante los años 2021 y 2022 eran 5 días hábiles para el plazo de entrega. Preparar los documentos de papeles de trabajo entregando solo la información solicitada sin dar información adicional que pueda exponer a la compañía y tener el estudio de precios de transferencia más reciente al día. Y a continuación, Rodrigo Rodríguez, socio líder de consultoría, nos va a estar conversando sobre la sinergia corporativa y la maximización de la cadena de valor. Gracias, Elías, y buenos días a todos. Gracias a los que están conectados y a los que han estado escuchando todo este rato. Creo que es un tema bien interesante. Agradezco muchísimo la invitación porque precios de transferencia, más allá de todo este marco de fiscalizaciones que se han reactivado y que resulta bien interesante porque pone otra vez sobre la mesa el asunto del precio de transferencia y todo lo que tiene que ver con su cumplimiento. Y creo que lo hemos venido hablando muy bien. Hemos hablado de qué es precio de transferencia, de cuál es su concepto, de cuál es su evolución, de ese carácter de cumplimiento que tiene como una norma de control fiscal,
Pero en esencia, cuando lo vemos, esto se está refiriendo a la forma en que se estructuran las operaciones globales y cómo se maneja la cadena de valor dentro de un grupo económico. Un grupo económico que puede tener diversidad de vehículos, diversidad de entidades, diversidad de jurisdicciones y, por supuesto, diversidad de procesos. Entonces, cuando vemos precios de transferencia así, realmente termina siendo, o pudiéramos decir que por tanto, precio de transferencia realmente termina siendo una herramienta gerencial. Y así lo decía Elis desde el inicio de a la apertura de esta presentación, de este evento. Precio de transferencia puede ser visto solamente como una norma de compliance o de cumplimiento a la que estoy obligado una vez al año a presentar una declaración, a presentar un estudio, y si la administración me visita, a darle una serie de explicaciones sobre esa documentación formal. Eso es una manera de verlo, pero es una manera de verlo parcial. La manera de verlo completa, la manera integral de ver precio de transferencia es como una herramienta gerencial para alcanzar, por supuesto, certidumbre fiscal como propósito de cumplimiento y como control fundamental, pero es que es una herramienta para proyectar la transformación del negocio, para optimizar la cadena de valor, para alinear la estructura, para definir roles y sobre todo para aprovechar las ventajas competitivas que nos da ser un grupo en su conjunto, presente seguramente entonces en un conjunto de jurisdicciones, con un conjunto de entidades, y todo ello como parte de alinearlo con una gestión corporativa eficiente, con una gestión corporativa completa. Por eso es que nosotros decimos, o es en este punto donde pensamos que la combinación de precios de transferencia con la consultoría de negocios puede maximizar resultados. Y esa sería la visión completa. No ver precios de transferencia solo como un tema de cumplimiento, repito, que ocurre una vez al año, sino ver precios de transferencia como esa herramienta que podemos usar para ser más efectivos en nuestra gestión corporativa, aprovechar las ventajas competitivas y maximizar resultados. Entonces, pongamos un poco si queremos, en contexto, ¿no?, el marco de las operaciones multinacionales que tradicionalmente hemos visto en Venezuela, y veamos un poco ese impacto corporativo. Bueno, ciertamente teníamos un conjunto de operaciones multinacionales dadas de riesgo total, con importación de diversos tipos de inventarios, con diversos tipos de transacciones. Esa era la época de expansión económica, la época en la que había un alto gasto público, la época en la que todavía no habíamos entrado en recesión. Luego muchos de esos modelos sufrieron una serie de transformaciones, se reestructuraron, hubo transferencia de activos, se acotaron riesgos, se establecieron políticas predefinidas, y eso estuvo asociado ya a la época de contracción, desde el 2014 en adelante, que el país ha sufrido una contracción significativa. Y luego hemos visto cómo muchos de estos modelos de negocio han ido evolucionando, más allá de que hubo un conjunto de operaciones multinacionales que sencillamente desaparecieron, hubo otro conjunto de operaciones que empezaron a evolucionar, un poco más de autonomía gerencial, un poco más de asumir el riesgo empresarial, de decir, Venezuela es demasiado compleja como para tratar de tener una centralización de estrategias desde el exterior, vamos a dejar un poco más de libertad, separación operativa, mayor operatividad local, y eso es parte del reajuste que hemos vivido y que hemos estado viendo en las operaciones multinacionales. Y todo eso que hemos dicho, tanto lo que ocurrió antes, lo que ocurre ahora, lo que va a ocurrir a futuro, son transformaciones del modelo de negocio. El modelo de negocio evolucionando para responder a la necesidad operativa. Y eso mismo ha pasado con grupos de origen venezolano, que es aún más interesante, porque también ha habido un conjunto de operaciones cross-border, un conjunto de operaciones transfronterizas que han nacido desde los grupos venezolanos y no desde aquella filial en Venezuela de un grupo multinacional. Y esto tiene una relevancia y un impacto corporativo relevante, no solamente porque se trata de empresas venezolanas, sino porque es inclusive lo que hoy en día estamos viendo como fuerza. Primero, teníamos un conjunto de empresas venezolanas que empezaron por limitaciones en el acceso a los dólares, por limitaciones en la disponibilidad inmediata de esos fondos. Bueno, empezaron a generar empresas vinculadas en el exterior para que actuaran como agentes de procura, o si estaban exportando, constituyeron un hub de distribución por la dificultad que tiene cumplir con proveedores en el exterior. Es mejor poder tener un hub de distribución y desde allí ir hacia todos los territorios a los que somos exportadores. Esto es clásico, por ejemplo, de todo sector exportador por naturaleza, o de los sectores exportadores que más conocemos, las roneras, las camaroneras, la venta de cacao, etc. Eso fue quizás una evolución inicial. Luego, en la actualidad, tenemos un conjunto de empresas venezolanas que por la necesidad de bancarización, la necesidad de administrar un ecosistema financiero, también se han ido internacionalizando para tener una cuenta foránea, para administrar distintos medios de pago en una economía que ha sufrido una dolarización espontánea, de facto, complicada por muchos aspectos.
Pero también hemos visto, inclusive, no de ahora, lo hemos visto en el tiempo, pero quizás inclusive ahora lo vemos con un poco más de fuerza, el tema de generar registros de plataformas o de marcas o de activos intangibles clave en el exterior. Entonces, todo esto, lo que traigo a colación es que todo esto ha dado pie a una gradual configuración de un nuevo tipo de operatividad que siempre nace de la necesidad que presenta el negocio, pero que termina configurando una nueva estructura, un nuevo ecosistema que puede servir para apalancar y optimizar el grupo en la medida en que nosotros sepamos entender lo que estamos haciendo y aprovechar esas ventajas competitivas que pueden haber como consecuencia de trazarnos una reestructuración de operaciones. Yo puedo dar aquí varios ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, cuando creamos esta entidad en el exterior tan típica hoy en día para bancarizar y administrar una cuenta foránea, imaginen, por ejemplo, el sector retail con estas cuentas foráneas que son tan comunes, que prácticamente todos hemos vivido ese uso, esa interacción con la banca internacional. Bueno, normalmente arranca siendo simplemente un auxiliar de tesorería. Creo una entidad en el exterior para que cobre en cuenta mía, para que opere bajo un mandato, para administrar quizás por cuenta y en nombre de Venezuela algunos pagos que ciertos clientes hagan. Y eso tiene una caracterización simple, una necesidad de disclosure bien sencilla, una necesidad de cumplimiento o de compliance controlable, porque de alguna manera es una operación acotada que puedo explicar tanto del lado de Venezuela como del lado del exterior. Y cuando hablo del lado del exterior no me estoy refiriendo a la administración tributaria, o no me refiero solamente a la administración tributaria, me refiero al banco, a los organismos reguladores del exterior, en el marco de una estructura de cumplimiento bien importante a la que está sometida una empresa venezolana, ¿no? Pero ello puede ir evolucionando y de alguna manera lo que hemos visto es que estas operaciones que arrancan siendo este agente de tesorería o este agente que actúa por mandato, empieza a estructurar operaciones financieras y comerciales adicionales y eso es una necesidad del negocio también. Empieza a hacer operaciones cada vez más complejas que demandan mejor estructura y que especialmente demandan mejor entendimiento y planificación del compliance corporativo. Obviamente en este tipo de esquemas nosotros no queremos que nos cierren la cuenta que estamos utilizando para soportar el negocio, que el banco foráneo nos limite, que el ecosistema que hemos montado con la banca internacional quede inhabilitado para operar, ¿verdad? Entonces, cuando vemos estas operaciones, el tema del cumplimiento resulta fundamental y vemos que este auxiliar de tesorería termina evolucionando tanto por un lado de servicio de gestión financiera integral como por otro lado de servicio de gestión comercial y logística integral. Del lado financiero, en una gestión financiera ya no solamente auxiliar de tesorería, empieza a ser agente de cobranza, agente de pago, agente de inversión con los fondos líquidos que quedan restantes, nos reporta periódicamente qué fondos tenemos, en qué se van a usar y cuánto nos queda disponible. Así que empieza a jugar todo un rol desde el punto de vista de agente financiero, pero también desde el lado comercial. Empieza a ser quien busca, evalúa, selecciona proveedores en el extranjero, empieza a ser quien contacta e incluso cotiza presupuestos con proveedores en el extranjero, empieza a centralizar compras porque tiene una posición global que le facilita esta posibilidad, porque puede negociar mejores términos, porque puede negociar economías de escala, volumen. Y además también incluso nos empieza a prestar servicios logísticos, como decía Ariel hace un rato, servicios que en la crisis de logística y de contenedores empieza a actuar como broker, empieza a tomar ese control de esa logística de envío de inventarios hacia Venezuela. Entonces ya empieza a tener una entidad en el exterior que nació simplemente como un agente de tesorería, como un auxiliar de tesorería que terminó realizando toda una gestión financiera y toda una gestión comercial con todo un ecosistema financiero a su alrededor. Bueno, eso es un buen ejemplo de cómo empieza a configurarse una estructura que cambia y que debe gerenciarse estratégicamente. Y tiene que gerenciarse no solo para lograr los objetivos de negocio, sino también para abrir las oportunidades de sinergia corporativa que pueden fortalecer el negocio. Empiezo a tener una entidad en el exterior que yo no la tenía, soy una empresa venezolana, de capital venezolano, que simplemente he operado en la limitación del mercado venezolano, pero ahora empiezo a tener una entidad en el exterior, o dos, o tres, que empiezan a operar no solamente para manejar cobranza en moneda extranjera, sino pagos, inversiones, procura, logística. Entonces, indudablemente empiezo a tener la configuración, queriéndolo o no, de un grupo multinacional. Y eso me da una necesidad de cumplimiento, una necesidad de planificación y una oportunidad para fortalecer el negocio. Aprovechar esas oportunidades globales desde un mejor posicionamiento, pero siempre con cumplimiento y documentación diversa que requiere análisis y estrategia.
Y esto también puede suceder con muchos otros ejemplos. Usted quizás el de los servicios financieros y los servicios bancarios, porque todo lo podemos visualizar rápidamente. Pero esto puede surgir con diversidad de modelos de negocio, inclusive con startups. Suelen las startups tener, por ejemplo, plataformas hoy en día en la transformación digital que son un activo intangible clave. Es la plataforma que da pie al negocio. Y esa plataforma puede estar afuera perfectamente, puede haber sido desarrollada, puede haber sido alimentada, puede haber sido creada desde el exterior y estar afuera. Eso es perfectamente válido. Ahora, ¿cuáles son los roles en cada uno de esos casos? ¿Qué hace la entidad local? ¿Qué hace la entidad del exterior? Esa cesión de la propiedad, llámese marca, llámese plataforma, ¿cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es la caracterización de cada una de las partes y cuál es la sustancia dentro de lo que hacen, sus activos, sus funciones y sus riesgos de cada uno de ellos? Eso es parte de entender que el precio de transferencia es una manera de evaluar la cadena de valor, evaluar el rol de cada entidad y empezar a definir qué es lo que realmente cada una hace y por qué debería hacerlo así. Porque eso debe responder siempre a una razón legítima de negocio, orientado hacia el mercado, orientado hacia un propósito económico, racional y válido. Así que en todos los casos, la estructura corporativa internacional debe organizarse y debe responder a preguntas fundamentales. Nivel de cumplimiento corporativo, nivel de divulgación o disclosure, que es la palabra quizás universal, pero para no usar esos anglicismos, nivel de divulgación de información, inclusive en el exterior. Es que es más, sobre todo hacia el exterior es sumamente relevante de cara a los bancos, de cara al funcionamiento de esos ecosistemas que se pueden ir armando, ¿no? Desde el punto de vista del funcionamiento gerencial. ¿Cuál es la relación de vinculación? La relación que tenemos de cumplimiento en precios de transferencia y el cumplimiento que tenemos de nuevos deberes formales una vez que empezamos a alinear esta estructura, una vez que empezamos a crear estas figuras en el exterior, que las creamos con un propósito puramente comercial, tenemos que entender que eso nos somete a nuevos deberes formales. Así que tenemos que pensar muy bien estas estructuras porque debe haber una alineación plena entre el objetivo de negocio y el raciocinio que tendría cualquier actor económico al actuar en pro de esos objetivos de negocio. Y ahí vamos a tener que pensar en contratos que soportan la relación, en la remuneración que se da a partir de esos contratos, porque esos contratos establecen unas obligaciones. Soy tu agente de procura, tengo un contrato de mandato, te presto algún servicio. Bueno, tiene que tener entonces una remuneración asociada. ¿Y cómo pensamos en esas remuneraciones? En resumen, surge la necesidad de pensar estratégicamente en la forma de alinear entidades. Y esto puede ir desde analizar la mejor forma de reconfigurar el grupo hasta optimizar la operatividad y la caracterización de cada uno de los vehículos que se disponen. Esto es quizás algo que suena de manera retórica porque hablamos de una reestructuración como si fuera un producto de la planificación estratégica y una consecuencia de una serie de decisiones tomadas. No, muchas veces la reestructuración del negocio va a venir dada por las necesidades del día a día, las necesidades operativas que nos llevan a tomar decisiones de negocio y que empiezan a configurar un nuevo ecosistema, empiezan a configurar un nuevo grupo que debe ser analizado de todas las aristas posibles para aprovechar las ventajas competitivas que una buena gerencia debe procurar. Así que, ahora bien, ¿por dónde comenzar? ¿Por dónde podríamos comenzar todo esto? Porque estamos hablando como que muchas cosas, pero ¿por dónde podemos aterrizar esto desde esa perspectiva de consultoría, precio de transferencia y gerencia integral? Empecemos por entender que el precio de transferencia puede ser visto desde el punto más básico posible. El precio de transferencia es el punto de partida comercial con diversas aristas involucradas. El punto de partida comercial me refiero a que cuando fijamos el precio de transferencia es nuestro punto de partida para muchas cosas. Fíjense, el precio al que importamos. Fijo un precio de transferencia para importar de mi parte vinculada. Bueno, ese precio de importación o ese precio de transferencia pactado en esa actividad me va a definir cuál es el uso de divisas electrónicas que debo prever. Porque una tesorería en Venezuela tiene 3 monedas como mínimo: bolívares, dólares en Venezuela o dólares en el sistema financiero venezolano y dólares electrónicos en el exterior. Y son 2 tipos de dólares diferentes, ojo. Entonces, cuando yo empiezo a pensar, el precio de transferencia es el precio al que yo voy a importar algo y va a ser el uso de divisas electrónicas, va a tener impacto en mi planificación de tesorería, en la proyección de mi flujo de caja, pero además ese precio de transferencia va a ser el precio en el que se nacionalizan los bienes, así que va a tener impacto en aduana, va a ser el precio en el que se determina el IVA, va a ser el precio que finalmente va a constituir el costo para el impuesto sobre la renta, va a ser el precio que finalmente va a determinar la estructura de costos para precios justos. Entonces, fíjense todo lo que implica, o sea, pensar en el precio de transferencia
para importar un inventario a Venezuela pasa por entender todas esas otras aristas. Me toca tesorería, me toca necesidades de flujo de caja, me toca mis dólares electrónicos, me toca aduana, IVA, impuesto sobre la renta, precio justo y cualquier otra norma de control económico. Y caso similar va a pasar con la exportación. El precio al que yo decida exportar y ese precio de mercado que tengo que pactar en esa exportación para poder medir a cada vehículo por lo que realmente hace y la generación de valor que aporta cada vehículo dentro del grupo, me va a generar, por ejemplo, cuántas divisas obtengo, cómo se maneja mi tesorería multimoneda, me va a generar, por supuesto, un enriquecimiento que voy a grabar con impuestos sobre la renta, una obligación de ventas de divisas, etcétera, etcétera. Que no serán al BCB por temas de sanciones, pero me obliga a vender divisas, ¿no? Entonces, ya nada más ahí tengo un punto de partida. Pero además puedo ver cuál es la matriz de modelos de negocio. Y hablo de matriz de modelos de negocio porque al final yo voy a tener varias entidades, como venimos hablando, y yo tengo que alinear esas entidades de acuerdo no solo al objetivo de negocio y a la cadena de valor, sino a lo que realmente es la sustancia de esa operación comercial. Entonces, ¿qué rol juega cada una? ¿Cuáles son los activos, funciones y riesgos de cada una? ¿Y cuál es esa relación entre riesgos que estoy asumiendo y ganancia que estoy obteniendo? ¿Quién es la que realmente genera valor? ¿En qué proporción? ¿Y cómo lo alineamos con todos estos conceptos de sustancia, coherencia y transparencia que hemos venido hablando? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que hay entidades que tienen un rol puramente empresarial, tienen todos los riesgos del negocio, y hay otras entidades que quizás están simplemente actuando por mandato y no tienen ese mismo nivel de riesgo. Entonces, empezar a caracterizar, evaluar y definir cuál es el rol de cada entidad es fundamental para ese manejo de la cadena de valor. Y más allá de decir que el precio de transferencia es la caracterización de cada entidad y el soporte de la gestión corporativa, deberíamos decir que eso nos obliga a pensar que es un análisis previo y no post-mortem, no ex post. Porque si hacemos este análisis continuamente sobre nuestras operaciones de negocio, es cuando vamos a poder abarcar todas estas aristas que estamos hablando y maximizar resultados. Si solo hacemos precio de transferencia, repito, como un asunto de compliance al cierre del ejercicio fiscal, nada de esto quedó en la discusión, nada de esto lo pudimos ver. Entonces, precio de transferencia, ya para ir concluyendo, tiene que servir para un conjunto de elementos. Tiene que servir para alinear el rol de cada entidad con la planificación estratégica y la cadena de valor global que está establecida. Tiene que identificar e impulsar todas las ventajas generadas por la disposición de un conjunto de entidades en diferentes jurisdicciones. Tiene que determinar, ser capaz de determinar la eficiencia y rentabilidad de cada entidad, de poderla medir, porque cuando yo le atribuyo a cada jurisdicción lo que en efecto le corresponde, dado sus activos, sus funciones, sus riesgos y su creación de valor, yo empiezo a medir los ingresos, costos y gastos realmente atribuibles a esa entidad y empiezo a ver si esa entidad es o no efectiva, es o no rentable, es o no operativamente conveniente, con base a esa estructura real que debe reflejar en su rol dentro de la estructura. Pero finalmente, además de incrementarnos toda la certidumbre fiscal que obviamente necesitamos para operar con confianza, nos adecúa toda la estructura corporativa, todo el grupo, a lo que debería ser el razonamiento de mercado. Así que en definitiva, no hay duda de que precios de transferencia es una herramienta a incorporar en el análisis de operaciones, en la reestructuración de actividades, en la apertura de nuevos negocios, en la entrada hacia nuevos mercados, no solo para dar el debido soporte a la operación comercial del grupo, sino para maximizar las ventajas que podríamos obtener con una actividad gerencial adecuada. La consideración en todos los casos, ojo con esto, en todos los casos debe ser siempre la misma, evaluar la realidad del negocio en su conjunto. Hay siempre que considerar que el tema del cumplimiento es cada vez más exigente en todos los países del mundo. Así que cualquier cosa que desde el punto de vista de precios de transferencia nosotros estemos discutiendo siempre se va a resumir en una conclusión definitiva. Hay que demostrar que la estructura existente responde a razones comerciales legítimas, con sentido económico y comercial válido, que resulten consistentes con lo que tendrían terceros independientes o lo que harían terceros independientes en condiciones similares. De alguna manera con esto quería darle un poco de cierre a lo que hemos venido conversando y le dejo la palabra a Elis para que compartamos preguntas y respuestas que pueden haber sobre toda esta ponencia. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos por sus comentarios. Excelente tu reflexión, Rodrigo, sobre el tema de utilizar precio de transferencia como una herramienta estratégica para ser más eficientes en los negocios. Yo coincido contigo en ese elemento de
de ser más eficientes en la medida que utilicemos precios de transferencia como una herramienta, incluso de planificación, podríamos decirlo, porque en la medida que seamos coherentes, que los negocios tengan sustancia, que los negocios sean transparentes, nos estamos alineando con esa metodología internacional, porque al fin y al cabo esto se corresponde con una metodología internacional. Y ese cumplimiento que nos obliga a precio de transferencia hoy, depende de ese lineamiento internacional y que nos sirve como una guía para poder desarrollar negocios de una mejor manera. ¿Sí? Como bien tú lo decías, el mundo cada día exige más cumplimiento, más compliance, mayor transparencia. Esa es la tendencia de los negocios. La tendencia de los negocios es que si estamos firmando un contrato, bueno, la conducta entre las partes deben reflejar lo que dice el contrato. Que realmente se exponga desde el punto de vista de las actividades que realiza el negocio, efectivamente es lo que dicen los contratos, o es lo que dice la estrategia, y que soportemos de una manera adecuada desde el punto de vista de sustancia económica las operaciones que se realizan. Algo que no es nuevo, desde el punto de vista tributario. Desde el punto de vista de esta perspectiva siempre buscamos, los que nos movemos en este mundo de la tributación, siempre buscamos que una operación deba tener la sustancia económica adecuada. Esto no es nada nuevo. O sea, esto sencillamente, lo que pasa es que la OCDE de alguna manera ha establecido unos lineamientos bien interesantes, una metodología que va a ayudar a los contribuyentes y a las administraciones tributarias en las revisiones y de cómo exponer. Y vemos cómo esto va evolucionando cada vez. Bien interesante lo que sea referencia María Ángela de lo que tiene que ver con BEPS y todos esos lineamientos que de alguna manera el mundo está compartiendo hoy y que bueno, buscan que las actividades tributen en cada país de la manera correcta, de la manera adecuada, y la mejor manera de eso, bueno, es utilizar los valores de mercado. Cuando una operación se realiza a valores de mercado, es como que la estuviera haciendo con un tercero y no con una parte vinculada. Ya sabemos que si lo hacemos con una parte vinculada, siempre va a haber la tentación de que se pueda manipular un poco de cómo se pueden transferir beneficios de una jurisdicción a otra. Entonces, BEPS llegó para, de alguna manera, plantearnos ese asunto y revisarlo con mucho más cuidado. Y bueno, cada jurisdicción siempre va a buscar la manera de que esa actividad que se está generando en su territorio se grabe de la manera adecuada y sigue siendo la metodología de valor de mercado establecida por la OCDE y los lineamientos de la OCDE para precios de transferencia, los que están dando la pauta para que se grabe ese enriquecimiento de la manera adecuada. También quiero hacer referencia a toda la que es la normativa que de la que hablaba Ariadne, ¿okay? Donde nosotros tenemos una normativa local y que evidentemente debemos de cumplirla y que, bueno, estamos a la espera de nuevos pronunciamientos por parte de la Administración Tributaria para adaptarnos aún más a lo que son esos lineamientos de la OCDE. Pero hoy existen una cantidad de temas que quizás nuestra normativa aún es muy joven y con el tiempo se irá transformando y probablemente tengamos nuevos cambios a nivel local en lo que pueda ser nuestra normativa de precios de transferencia. ¿Sí? También, por supuesto, todos los temas relacionados que hizo referencia Débora con las nuevas tendencias que podemos tener a través de la actualización de la OCDE, por supuesto es muy interesante. Y del tema que hoy nos ocupa, los puntos que hizo referencia Elías, hay una serie de cuestionamientos que listó Elías, por ejemplo, la aplicación de ajustes contables y financiero extraordinario, que es un tema que es común el análisis de precio de transferencia, o usar el uso financiera promedio. Son temas que pueden ser cuestionables por la administración tributaria, pero no quiere decir que ellos tengan la decisión final. Fíjense que hay temas que, por ejemplo, con el concepto de vinculación que hizo referencia a Elías, el Tribunal Supremo de Justicia finalmente dio un fallo a favor del contribuyente donde efectivamente no existía vinculación. ¿Okay? Más allá de eso, el tema de precio de transferencia nos obliga a estar totalmente actualizados, totalmente alineados con lo que podrían ser los cambios mundiales, porque esto depende de los lineamientos de la OCDE, ¿ok? Y estar atento a lo que podrían ser los requerimientos de la Administración Tributaria. Hoy vemos esos requerimientos de la Administración Tributaria, bueno, y todo el mundo se pregunta,
debo entregarlas, no lo debo entregar, esta forma informal como me lo requieren, lo debo entregar, ya sabemos que la Administración Tributaria tiene esa potestad de requerir toda esa información y como contribuyentes debemos entregarlas y estar preparados para eso. Por eso es que es importante que no solamente estemos preparados desde el punto de vista de tener organizados los papeles, debe haber un equipo que esté preparado para entregar la información, porque como ya vemos, los periodos para entregar la información son muy cortos y entonces no voy a esperar que llegue la fiscalización o el requerimiento de información para que llame a su equipo o a su asesor para que la realice el estudio de precio de transferencia. Porque mucho de lo que pasa con el retraso o de los cuestionamientos de la Administración Tributaria es que entregamos la información muy tarde. Si el contribuyente tiene información clara, organizada, con un equipo que esté preparado para entregar toda la información, para lidiar con el fiscal, que el fiscal tiene que estar con toda su posición de requerir información y el contribuyente entregarla. Si hay un equipo claro en la información que tiene que entregar, que tiene lapsos cortos para entregar la información, que debe cumplir con una serie de funciones y de cómo manejarse coherentemente para la entrega de información, probablemente las cosas salen mejor. Yo siempre recuerdo el dicho de alguien por ahí que dice, lo que no se entiende se repara. Entonces, hay que estar organizado y preparado para la entrega de información. Entonces, hoy día, el cumplimiento tributario tiene que ver mucho más allá de lo que es el pago o el cumplimiento material de lo que son las obligaciones tributarias, hay que contar con una serie de información. Y además que con el tema de precio de transferencia es mucho más claro que la carga de la prueba depende del contribuyente. ¿Okay? Aquí tenemos que probar que la operación se hizo a valor de mercado. La información depende del contribuyente. El contribuyente tiene que encargarse de demostrarle al fiscal o a la administración tributaria que su operación se hizo a valores de mercado. Y para eso utilizó una metodología, utilizó un comparable, utilizó una serie de comparables. Porque si el fiscal no se siente satisfecho con esa prueba que le ofreció el contribuyente, probablemente van a surgir los ajustes de precio de transferencia y van a haber ajustes a la renta gravable. Y bueno, ya vemos cómo eso podría afectar una declaración de renta. Probablemente si tenemos un ajuste de precio de transferencia, vamos a terminar en multas por disminución de la base imponible y seguramente vamos a tener que pagar multas e intereses que hoy día son un tema muy importante, y lo cual obliga al contribuyente a estar mucho más atento. Veo pues que tenemos ciertas preguntas, ¿ok? Por ejemplo, si tengo una importación de productos terminados o una cuenta bancaria en una jurisdicción de baja imposición fiscal, como por ejemplo Panamá, ¿se debe reportar esa transacción? Ariadne, ¿tienes respuesta para esto? Sí, en efecto, de acuerdo a la normativa de la Ley de Impuestos sobre la Renta, nos indica en uno de los artículos que todas las transacciones que se tengan con países de baja imposición fiscal, aunque no sean partes vinculadas en sí, se deben reportar. Perfecto, gracias Ariadne. Cada vez que se realicen actualizaciones en los lineamientos de la OCDE, como por ejemplo con la incorporación del local file o del master file o del country by country report, ¿se deberán aplicar esos cambios localmente? Sí, bueno, en ese caso, lo que nosotros hemos visto es que realmente todo lo que tenga que ver con los lineamientos de la OCDE, desde el punto de vista de la normativa de precios de transferencia en Venezuela, se utilizan desde un punto de vista interpretativo. En este caso, por ejemplo, lo que conversó Ariane en un principio, que deriva del capítulo 5, que habla de la documentación de precios de transferencia de los lineamientos, nos menciona una documentación en 3 niveles, que es el reporte local, el reporte maestro y lo que es el country by country report o la declaración país por país. Entre esos tres, pues hasta ahora el CENIAT no se ha pronunciado para indicarnos como que cuáles serían, digamos, todos los reglamentos y los pasos a seguir para poder presentar una declaración país por país o un reporte en Venezuela, un reporte maestro. Así que por ahora nosotros, en cuanto a deberes formales, nos seguimos rigiendo por lo que nos indica la misma norma establecida en la Ley de Impuestos sobre la Renta, y pues tendríamos que esperar un pronunciamiento por parte del CENIAT
para poder determinar si nos ajustamos a los cambios que establece los lineamientos de la OCDE. Aquí tengo otra pregunta que es, ¿se debe siempre hacer el estudio a pesar de que las operaciones de un ejercicio son casi nulas? Por ejemplo, cero importaciones o exportaciones mínimas. O sea, probablemente estamos hablando de operaciones inmateriales. Débora, ¿me ayudas con esa respuesta? Claro que sí. En ese caso, pues la normativa de precios de transferencia en Venezuela no establece, digamos, un monto mínimo para poder declarar en la PT 99, que es el formato de declaración informativa de precio de transferencia en Venezuela, ni te dice, mira, tiene que ser mayor a tanta transacción, como si existen, por ejemplo, en otros países como en Colombia, en donde te establece cuál es el mínimo para poder presentar tus operaciones de ingresos o egresos. En Venezuela eso no existe, así la operación sea un bolívar, pues tú la debes indicar en tu declaración informativa. Y pues también la norma te establece que todo lo que tú declares en esa forma PT99, pues tienes que demostrar los cálculos de precios de transferencia utilizando la metodología establecida en la ley. Elías, ayúdame con esta pregunta. Si tengo un préstamo con mi casa matriz pero no genera intereses, ¿debería estar reportada esa transacción? Buenos días. Sí, la respuesta es sí. Recordemos que precios de transferencia lo que aspira es que las transacciones entre partes vinculadas hubiesen sido pactadas como si fuesen entre terceros independientes. Un tercero, primeramente, no te realizaría un préstamo si esperar un retorno de capital o ganar algo en esa transacción. Por otra parte, la administración tributaria pudiese recaracterizar esa transacción dependiendo de los hechos y circunstancias, como si es un préstamo de la matriz a la filial, como un aporte de capital o como un dividendo presunto si es a la inversa, o como cualquier otra caracterización que le quisiese dar la administración tributaria y fomentar la imposición debida. ¿Okay? Nos ampliaron la información de lo que te pregunté de ahora. Nos preguntan si es que debo presentar la estudio de precio de transferencia y la de PT también, PT 99. Yo pensé la respuesta, pero ayúdame. El estudio de precio de transferencia no, digamos, hasta ahora, digamos, la normativa no nos dice que debemos ir a las oficinas del CENIAT a entregarlo o que hay una página web dispuesta para poder pues, documentar esa información allí. Sin embargo, pues sí nos indica que debemos mantener esa documentación. ¿Por qué? Porque a la hora pues, de una revisión de deberes formales por parte del CENIAT o de un proceso formal de fiscalización, pues el proceso, digamos que, o los días que nos establece los fiscales generalmente es de 3 a 5 días. Es un periodo de tiempo muy corto para ponerse a documentar y hacer cálculos de precio de transferencia, que sabemos que en algunos casos son bastante engorrosos y toman bastante tiempo. Entonces, la recomendación siempre es mantener la documentación de precio de transferencia al día, mantenerla en nuestros recuerdos, en nuestros files, de forma tal que si el CENIAT nos toque la puerta, pues tengamos toda esa documentación al día, tengamos la PT99 pues entregada con su sello, etcétera, porque sabemos que a la fecha pues todo lo que tiene que ver con precio de transferencia por ahora no se ha digitalizado, como si está digitalizada la declaración de impuestos sobre la renta, así como otras declaraciones. Esta declaración sigue siendo pues en papel, se entrega en las oficinas del CENIAT. Y de igual forma, el estudio a veces, pues al principio lo estaban solicitando en algunas fiscalizaciones en formato físico y ya vemos que lo están solicitando en formato digital, así que hay que tenerlo, digamos, hay que resguardarlo en nuestras oficinas a la hora de una solicitud. ¿Sí? Agrego en ese punto, es que el estudio o el análisis de precio de transferencia lo que hace es, de alguna manera, documentar la transacción que estás reportando en la PT99. Entonces, esa PT99 debe tener un respaldo de cómo se analizó, ¿okay? De cómo es como prácticamente los papeles de trabajo, de cómo llegaste a la conclusión de que tu transacción está a valor de mercado. Entonces, el incumplimiento de no contar con esa información incluso tiene una sanción bien interesante. Por ejemplo, fíjate, en el artículo 104, en el numeral 12 dice, no mantener o conservar la documentación e información que soporte el cálculo de los precios de transferencia
tiene una multa de 1000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. ¿Ok? Esa sería la multa, pero tienes también la posible clausura de la oficina local o establecimiento por un plazo de 10 continuos, por 10 continuos. Entonces imagínate que si tu operación es bien inmaterial o bien sencilla y te vienen a cerrar porque no tienes el estudio de precio de transferencia. Yo creo que es importante que cuentes con el análisis de precio de transferencia para esto. Probablemente no tienes que tener un estudio tan sofisticado si las operaciones son tan sencillas, pero siempre debe haber una metodología. Por eso es que los lineamientos de la OCDE establecen diferentes metodologías para poder llegar a cómo probar que tus precios de transferencia están a valores de mercado. Aquí tengo otra pregunta. Tengo una compañía domiciliada en Caracas que realiza transacciones de compra y venta con una filial ubicada en Maracaibo. Esas transacciones entre partes vinculadas deberían ser reportadas y documentadas. María Ángela, que estás por ahí calladita, ayúdame con esa respuesta. Sí, cómo no, Elis. Mira, no están sujetas al régimen de precios de transferencia y el artículo 110 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos ayuda a respaldar eso, porque el artículo 110 dice la deducción de los costos por importación o la gravabilidad de los ingresos por exportación serán sometidos a la evaluación del régimen de precios de transferencia. Por lo tanto, nuestra interpretación es solamente las operaciones que ocurran entre partes vinculadas domiciliadas en el exterior. Y tampoco la norma en ninguno de sus artículos hace referencia a las operaciones domésticas, las operaciones que ocurran dentro del territorio nacional o las vinculadas dentro del territorio nacional. Claro, eso de alguna manera soporta lo que hemos hablado de que Venezuela busca que la transacción que se realice en Venezuela se grabe adecuadamente y por eso aplica el precio de transferencia. Entonces, si se hace en Maracaibo o se hace en Caracas, desde un mismo grupo económico, es como que si no se graba en Caracas, se graba en Maracaibo, ¿no? Entonces, Exactamente. todo se queda en casa, todo se queda en casa. Sin embargo, hay países donde sí hay precio de transferencia dentro por operaciones domésticas. Creo que los vecinos tienen eso. No sé, Débora, tú que estuviste por esos lados, confírmame. Creo que Colombia mantiene que aplican precios de transferencia por operaciones domésticas. Por ahora no sé, pero creo que sí en Perú. En Perú sí aplican las operaciones domésticas, entonces tienen que analizarlas. Yo sabía que era eso. Ok, bueno, señores, hay muchísimas preguntas, pero desafortunadamente el tiempo es corto. Estamos muy agradecidos por la participación de ustedes. A ti, Débora, a Diani, María Ángela, Elías, a Rodrigo, por supuesto. Muchísimas gracias por su participación. Espero que podamos en una próxima entrega aclararles más información y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos, buen día. Gracias a todos.